que entre las recomendaciones impartidas por el fabricante para preparar alimentos en una freidora de aire Oster no se encuentran los chicharrones, el día de hoy les vamos a presentar una deliciosa receta de chicharrones en freidora de aire Oster. Para nuestra receta vamos a utilizar una freidora de aire marca Oster, media libra de chicharrones, un poco de sal, aliños. Estos aliños están compuestos por cebolla, ajo, pimentón, que le van a dar un toquecito de sabor o un gusto diferente a los chicharrones. Cada alimento tiene su sabor natural, no obstante, es recomendable utilizar aliños o especias para darles un toque diferencial. En este caso, nuestros chicharrones fueron previamente preparados con aliños desde la noche anterior. Sin embargo, es importante que antes de empezar la cocción debemos aplicarle un poquito más de aliños. Esto para que queden con nuestro toque especial o con un saborcito diferente o un gustico particular, con el cual podremos lograr que todos nuestros invitados se sientan más a gusto de lo normal. Los aliños los podemos aplicar especialmente con una brochita. Yo en este caso no poseo una, por ello utilicé un tenedor. Es recomendable que antes de introducir nuestros alimentos en la freidora de aire, preparemos el producto. Esto es, encenderlo por un término de 5 minutos para que se caliente, y así cuando introduzcamos nuestros alimentos la cocción va a empezar de una manera óptima. Luego de precalentar nuestra freidora de aire, introduciremos nuestros alimentos. Es importante que al introducir nuestros alimentos en la freidora queden bien distribuidos, para que así el calor se pueda repartir uniformemente por cada parte de nuestros alimentos. Al introducir nuestros alimentos en la bandeja, debemos cerciorarnos que queden bien distribuidos, de tal manera que la cocción se pueda realizar en condiciones óptimas. Estos chicharrones en freidora de aire los vamos a preparar con un tiempo de 30 minutos a 180 grados. Con esta temperatura y estos grados vamos a lograr que nuestros chicharrones queden crocanticos. Será una receta especial. Como pueden ver, amigos, esta freidora de aire es supremamente silenciosa. En este momento está en funcionamiento y casi no se siente. Otro detalle que pudieron haber notado es que para empezar a preparar nuestros alimentos no utilizamos aceite. En un tutorial anterior les indicaba que los beneficios de adquirir una freidora de aire es la reducción del consumo de aceites en un 99%. Adquiérala, es por su salud. Si usted no es un experto en la cocina, mientras prepara sus alimentos en la freidora de aire, no tiene que preocuparse si se van a quemar, pues estos ya están predeterminados para un tiempo de cocción que será suficiente para tener un alimento como todo un experto. Es importante que cada 10 minutos observemos cómo está la cocción de nuestros alimentos. Para este procedimiento no tenemos que apagar la freidora. Esto es automático. Retiramos la bandeja y ella se suspende. Como pueden ver, el proceso de cocción se ha ido adelantando. En este momento volteamos nuestros chicharrones, buscando que nuevamente queden bien distribuidos en la bandeja, para que así puedan quedar bien preparados. Si pueden observar, naturalmente este es un alimento que posee grasas y que van siendo liberadas, y así se preparará el mismo, sin aceites. Luego de voltear nuestros chicharrones,
Introducimos la bandeja y la cocción continúa sin necesidad de introducir un nuevo tiempo. En este momento faltan 10 minutos para terminar la cocción de nuestros alimentos. Nuevamente sacamos la bandeja, los volteamos. Como pueden ver, se va manteniendo una presentación muy similar a lo que queremos. En este momento tengo una sorpresa para el video, y es que en la preparación de los chicharrones incluiremos unos huevos. Aquí pueden ver que vamos a introducir 2 huevos. Estos huevos serían huevo tibio. Una vez finalizado el proceso de cocción, introducimos nuevamente la bandeja. En este momento aumentamos la temperatura de 180 a 200 grados. Así podemos tener unos huevos tibios completamente duros. Luego de finalizar el proceso de cocción, nuestra freidora de aire automáticamente se apaga. En este momento debemos observar cuál fue el resultado. Los huevos podemos ver que quedaron completamente procesados, y en especial lo podemos observar en este. El resultado que queríamos obtener era un huevo tibio pero duro, y podemos observar que así quedó. Los chicharrones están listos para ser consumidos. No obstante, si a usted le gustan los chicharrones crocantes, puede adicionar 10 minutos de tiempo a 180 grados y tendrá unos excelentes chicharrones crocantes. En nuestro caso, los dejaremos así. Siempre que hemos preparado un alimento, queremos saber cuál es su resultado final. Por ello, debemos tener un invitado para que nos dé su opinión. En este momento, nuestra invitada va a probar los chicharrones y nos va a indicar qué tal quedaron. Delicioso, de todo mi gusto. Como podemos ver, amigos, con la freidora de aire Oster no tenemos que ser expertos para obtener un buen alimento. Chicharroncitos crocanticos. Aunque no nos han dado la opinión de cómo quedó el huevo, que era huevo tibio en nuestra freidora de aire. Ahí se puede ver que el huevo quedó duro. Pues esto es para... El huevo queda muy rico también porque queda al gusto, queda precisamente lo necesitábamos, un huevo tibio duro. Esto es para aquellas personas que no les gusta el huevo blandito. Pueden ver que en su freidora de aire pueden obtener un huevo tibio duro. No altera el sabor, queda delicioso. Queridos amigos, espero que les haya gustado este nuevo video. Como pueden observar, hemos realizado unos deliciosos chicharrones en una freidora de aire Oster. Los hemos acompañado con un huevo tibio, un muy buen complemento que es sencillo, es rápido y a su vez nutritivo. Asimismo, los invitamos para que le den like al video, nos dejen un comentario y se suscriban al canal. También los invitamos a que vean nuestro tutorial sobre la freidora de aire, y asimismo los invitamos a ver un tutorial sobre la limpieza de nuestra freidora de aire. Suscríbanse. Felicidades.